El sonido de las cadenas resonaba bajo el sol abrasador del desierto. A cada paso, la arena quemaba los pies de un joven que lo había perdido todo: familia, libertad, sueños. Los mercaderes avanzaban en silencio, y el horizonte de Canaán desaparecía como si la esperanza se disolviera en el polvo. Pero lo que nadie sabía era que ese esclavo encadenado estaba camino al trono más poderoso de la tierra. Su nombre era José, y esta no es una historia sobre derrota, es sobre el poder de un Dios que transforma prisiones en palacios y dolor en propósito. Cuando todo parece perdido, es ahí donde comienza el plan divino. Permanece hasta el final de este video, porque lo que Dios hizo en la vida de José también puede suceder en la tuya. El sol quemaba sobre las arenas que se extendían como un mar dorado. El sonido de los cascabeles de los camellos resonaba a lo lejos, mezclado con el crujido de las cuerdas y el murmullo seco del viento. José, encadenado entre los mercaderes, miraba hacia atrás, y allá en el horizonte, las colinas de Canaán desaparecían poco a poco, como si la propia esperanza se disolviera en el polvo del desierto. Las lágrimas caían silenciosas, pero su corazón gritaba fuerte, clamando por el padre que jamás imaginó perder así. El recuerdo del abrazo de Jacob, de las risas en el campo, de las historias contadas a la luz de las estrellas, atravesaba su alma como espadas invisibles. La caravana seguía su marcha constante, indiferente al dolor del joven hebreo que ahora, inclinado por el peso de las cadenas, sentía la distancia crecer no solo en pasos, sino en fe. Cada metro lo alejaba de todo lo que conocía: familia, libertad, infancia. Todo parecía haber sido arrancado de una sola vez, y frente a él solo quedaba el silencio del futuro desconocido. Pero entre las sombras de la desesperación, algo comenzó a brillar. Era como si un recuerdo antiguo encendiera una llama en la oscuridad de su alma. José recordó las historias de su padre, de la escalera que subía hasta los cielos, de los ángeles que protegían al peregrino Jacob cuando huía a Padán Aram, y de las promesas de un Dios que nunca abandona a los suyos. De repente, el dolor dio lugar a la reflexión. Recordó cómo el amor excesivo de su padre lo había convertido en objetivo de la envidia de sus hermanos, y cómo el orgullo silencioso creció dentro de él sin que se diera cuenta. Ahora cada golpe de la realidad parecía purificar su corazón. Él, que había sido exaltado en su casa, aprendía ahora el valor de la humildad en los caminos del desierto. Percibió que detrás de cada lágrima había una mano divina moldeando su carácter, como el alfarero moldea el barro para un propósito mayor. La noche cayó sobre el desierto, y el viento frío trajo consigo el murmullo distante de las voces de los mercaderes adormecidos alrededor de las hogueras. José, acostado sobre la arena, miraba el cielo estrellado, el mismo cielo que un día contempló con su padre. Lágrimas silenciosas bajaban por su rostro, pero esta vez no eran solo de dolor, eran de entrega. Susurró con fe temblorosa: Dios de mi padre Jacob, sé conmigo en esta tierra de exilio. Y allí, bajo el manto oscuro de la noche, un pacto silencioso se selló. José, todavía esclavo, se volvió libre por dentro. Su corazón ya no pertenecía al miedo, sino a aquel que guía los pasos en el desierto. El Dios que veló por su padre ahora velaba por él. Y mientras las brasas de las hogueras se apagaban, el cielo parecía encenderse en respuesta, como si los ángeles, invisibles a los ojos humanos, confirmaran que el Señor estaba con José, incluso en el camino del cautiverio. El brillo del sol egipcio se reflejaba en las piedras doradas de los palacios y en los ríos que atravesaban las fértiles llanuras del Nilo. José, ahora en tierra extraña, mantenía la mirada firme, a pesar de las cadenas y de las miradas curiosas de los mercaderes y soldados. Su corazón, antes desgarrado, ardía con una nueva determinación. La decisión tomada en el desierto, ser fiel al Dios de Israel, se había convertido en su ancla. Cada paso hacia la casa de Potifar era un voto silencioso de lealtad. Incluso en medio de la grandeza de Egipto, de la imponencia de sus templos y del esplendor de sus dioses esculpidos, José guardaba dentro de sí un secreto que lo hacía diferente: el compromiso de servir al Rey invisible, el Dios vivo que habitaba en su corazón. En los corredores del palacio, el perfume de los inciensos
y el sonido de las músicas paganas se mezclaban con el murmullo de las oraciones que José hacía en silencio. La idolatría reinaba por todas partes, adornada con oro, sabiduría y poder, pero él no se inclinaba. Mientras muchos sirvientes buscaban favores de los dioses de piedra, José elevaba su espíritu al cielo, manteniendo sus pensamientos puros, lejos de las tentaciones que lo rodeaban. Y el Señor estaba con José, y fue varón próspero. Génesis 39:2. Su fe se volvió visible incluso a los ojos de los egipcios, y Potifar, hombre astuto y de autoridad, percibió que había algo extraordinario en aquel joven hebreo. Todo lo que José tocaba prosperaba, como si una fuerza invisible lo guiara. Potifar confió en él todo lo que poseía, y pronto José se convirtió en administrador de su casa, guardián de riquezas y secretos, pero lo que muchos llamarían suerte. José sabía que era la mano de Dios. Veía en cada victoria, en cada tarea completada, el sello del favor divino, y dejó todo lo que tenía en mano de José, de modo que nada sabía de lo que estaba con él, sino el pan que comía. Génesis 39:6. Sin embargo, la prosperidad de José no nació de la facilidad, sino de la fidelidad. Sus manos trabajaban con diligencia, su corazón vigilaba contra el orgullo, y su mente se mantenía firme, recordando las promesas hechas bajo las estrellas de Canaán. Dios lo bendecía no para exaltarlo, sino para revelarse. En medio del paganismo, José se convirtió en una antorcha viva, un testimonio de que el Dios de Israel no habita en templos de oro, sino en corazones obedientes. Y mientras Egipto veía solo un siervo próspero, el cielo veía a un hombre siendo preparado para gobernar. El tiempo pasaba, y la confianza entre José y Potifar crecía como una amistad improbable entre mundos distintos. El capitán veía en aquel joven hebreo no solo un siervo, sino un hijo. Había algo en José: serenidad, sabiduría, una presencia divina que inspiraba respeto y admiración. Entre los jardines del palacio y los corredores de mármol, José aprendió el idioma de los egipcios, los costumbres de la corte y las leyes de la administración, pero sin permitir que la pompa de Egipto silenciara la voz del Dios de sus padres. Se movía entre hombres de poder, pero su corazón permanecía sumiso al Eterno. Lo que parecía solo una historia de prosperidad, en realidad era la preparación silenciosa de un futuro gobernante moldeado por la escuela del servicio y la disciplina de la fidelidad. Pero fue en ese mismo entorno, de gloria y confianza, que la más oscura de las tentaciones se acercó. La esposa de Potifar, seducida por la gracia y pureza del joven siervo, posó sobre él los ojos de la pasión prohibida. La casa antes serena se convirtió en el escenario de una batalla invisible entre el bien y el mal. José conocía el precio de su resistencia. Sabía que decir no podía costarle todo. Un gesto de rechazo podía convertirlo de héroe en prisionero. Y sin embargo, cuando las palabras seductoras lo rodearon como serpientes, su alma se levantó con la fuerza de quien ya se ha arrodillado ante el Altísimo. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Su voz resonó como espada que corta el silencio, y el cielo se inclinó para escuchar. El instante fue eterno. La tentación ardía como fuego, pero José permaneció inquebrantable. No era solo la pureza de un hombre la que se probaba, sino la lealtad de un siervo escrita en la eternidad. Mientras otros podrían ceder bajo el disfraz del secreto, José vivió como quien siempre está ante la mirada divina. El mismo Dios que lo acompañó en las arenas del desierto, ahora observaba su corazón entre los muros de Egipto. Y aunque la fidelidad lo llevara a la deshonra ante los hombres, fue ella la que lo coronó ante los ángeles. La furia de la mujer lo condenó, la calumnia lo encarceló, y las cadenas volvieron a pesar en sus muñecas. Pero había una diferencia. Antes fue esclavo de los hombres, ahora era libre en Dios. La prisión sería solo el nuevo escenario donde el Señor escribiría la próxima parte de su promesa. Las paredes húmedas de la prisión reflejaban la frialdad de las piedras y el peso de la injusticia. José, encadenado, sentía los hierros apretarle los tobillos, y cada ruido de la puerta sonaba como un recordatorio de que el mundo allá afuera seguía sin él. El salmista más tarde escribiría:
cuyos pies apretaron con grilletes y a quien pusieron en hierros, hasta el tiempo en que llegó su palabra. La palabra del Señor lo probó. Salmos 105, 18, 19. Pero incluso allí, en las sombras de la mazmorra, algo en José permanecía intacto. La fe que lo sostuvo en la casa de Potifar ahora se convertía en su única compañía. No murmuraba, no maldecía su destino. Solo miraba hacia lo alto, donde ningún muro podía impedir que la luz de Dios lo alcanzara. Cada lágrima silenciosa se convertía en semilla de esperanza. Cada oración susurrada, un vínculo con el cielo. El tiempo, que parecía cruel e inmóvil, fue testigo de la transformación de José. El joven esclavo se convertía en un hombre de sabiduría y paz. Mientras otros prisioneros se perdían en la desesperación, José encontraba propósito incluso entre las cadenas. Cuidaba de los heridos, consolaba a los angustiados y compartía con los tristes palabras de fe. La prisión, antes sombría, comenzó a iluminarse con la presencia de quien llevaba consigo el reflejo del Eterno. Los carceleros, antes duros e implacables, notaron que había algo diferente en aquel hombre. Gradualmente, José ganó la confianza del guardia de la prisión, y en poco tiempo se le confió el cuidado de todos los presos. La fidelidad lo acompañaba como una corona invisible. Aprendió allí que todo gesto de bondad es como un rayo de luz que regresa al corazón de quien lo enciende. Fue en ese escenario de sombras que llegaron dos nuevos prisioneros, el panadero principal y el copero del rey. Hombres antes rodeados de lujo, ahora compartían el mismo frío y silencio de la celda. Una mañana, José percibió tristeza en sus rostros y con voz serena preguntó: ¿Por qué están tan abatidos hoy? Contaron que habían tenido sueños misteriosos y no sabían qué significaban. José, con los ojos brillando de fe, respondió: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelas, os ruego. Génesis 48. Cada hombre narró su sueño, y José, guiado por el Espíritu, reveló el destino de ambos. El copero sería restaurado en 3 días, mientras el panadero sería ejecutado. 3 días después, todo se cumplió tal como lo había dicho. Y aunque por un tiempo fue olvidado, José sabía: Dios no olvida a quien permanece fiel en la prisión, porque incluso tras los barrotes, Él prepara el trono para quien confía en su promesa. Las palabras de José resonaron en la penumbra de la prisión con una esperanza casi palpable. Acuérdate de mí cuando te vaya bien. Génesis 40, 14. Habló con humildad, pero también con fe. El copero, conmovido, prometió interceder por él ante Faraón. Sin embargo, cuando el brillo de las copas y el perfume del palacio volvieron a rodearlo, la memoria del cautivo se desvaneció como humo. José permaneció allí, olvidado entre muros fríos y días iguales. El tiempo pasaba lentamente, y cada amanecer parecía repetir la misma pregunta silenciosa: ¿Hasta cuándo, Señor? Aún así, José no murmuraba. Sus manos continuaban sirviendo y su corazón confiando. La esperanza parecía morir, pero en realidad Dios la estaba madurando. El cielo no olvida a los fieles, aunque el mundo guarde silencio. Pasaron 2 largos años, y en lo invisible el plan divino se movía con precisión. Una noche, el palacio fue tomado por la inquietud. Faraón despertó perturbado por sueños que le llenaban de temor. Veía 7 vacas gordas y hermosas devoradas por 7 vacas flacas, y luego 7 espigas llenas siendo consumidas por 7 espigas marchitas. Ninguno de los sabios de Egipto pudo darle paz. Las palabras de los magos sonaban vacías, y el corazón del rey se llenaba de angustia. Entonces, en medio de la confusión, el copero principal sintió el peso del recuerdo y de la culpa. El rostro de José le vino a la mente. El cautivo hebreo que había interpretado sueños y cuyas palabras se habían cumplido con precisión. Temblando, se acercó al trono y dijo: «Hoy recuerdo mis faltas». Contó al rey sobre el joven de la prisión dotado de sabiduría divina. Un hilo de esperanza se encendió en la mirada de Faraón, que ordenó con urgencia: «Traedme a este hombre». La puerta de la prisión se abrió con un crujido diferente esa mañana. Los guardias entraron con rapidez, y José, sin comprender, fue llamado por su nombre. Le ordenaron que se afeitara, que cambiara sus vestiduras y se preparara para comparecer ante el rey. Las cadenas cayeron, y con ellas los años de olvido. Cada paso fuera de la mazmorra
Era un paso hacia el destino que Dios había escrito mucho antes del dolor. Al entrar al palacio, José sintió el contraste entre la oscuridad de donde venía y la luz dorada del trono. Faraón lo miró fijamente y dijo: «He soñado un sueño, y nadie hay que lo interprete. Pero de ti he oído decir que cuando oyes un sueño lo interpretas». José se inclinó con reverencia y respondió: «No está en mí». Dios dará respuesta de paz a Faraón. Génesis 41, 15, 16. En esa respuesta, el cielo habló a través de un siervo, y Egipto estaba a punto de escuchar la sabiduría del Dios vivo. El gran salón del trono estaba sumido en silencio. El aire parecía denso, cargado de expectativa. Faraón, con mirada inquieta, comenzó a narrar sus sueños ante José y toda la corte. «Estaba yo en pie a la orilla del río, y subían del río 7 vacas gordas y hermosas a la vista, y pastaban en el prado». Génesis 41, 17. Su voz temblaba al describir las vacas flacas y feas, devorando a las gordas, y luego las 7 espigas llenas siendo consumidas por las marchitas y secas, quemadas por el viento oriental. Cada palabra parecía resonar con un toque de presagio. Los sabios y magos que rodeaban el trono permanecían en silencio, incapaces de descifrar el misterio. José, sin embargo, escuchaba en paz. Sus ojos no se movían por curiosidad, sino por discernimiento espiritual. Veía detrás de las imágenes del sueño el toque del Dios que gobierna tanto los campos de la tierra como el corazón de los reyes. El silencio fue roto por una voz firme y serena. José levantó la cabeza y dijo: «El sueño de Faraón es uno solo. Lo que Dios va a hacer se lo ha dado a conocer a Faraón». Génesis 41, 25. Un murmullo recorrió la sala, pero el hebreo continuó con seguridad, describiendo lo que los sueños anunciaban. 7 años de gran abundancia llenarían la tierra de Egipto, y los graneros se multiplicarían en abundancia como nunca antes. Sin embargo, tras ese periodo, vendrían 7 años de hambre severa, y toda memoria de prosperidad sería borrada. Y no se conocerá la abundancia en la tierra por causa del hambre que habrá después, porque será muy grave. Génesis 41, 31. La voz de José era calma pero firme, y cada palabra parecía pesar como sentencia divina. Faraón lo escuchaba atentamente, como si en sus palabras hubiera más que sabiduría humana. Había revelación del propio Dios. La corte aguardaba en suspenso, y entonces José, con la audacia que solo concede la fe, dio el consejo que cambiaría el destino de Egipto. «Por tanto», dijo, «que Faraón designe ahora a un hombre entendido y sabio, y lo ponga sobre la tierra de Egipto». Génesis 41, 33. Habló con humildad, pero también con autoridad celestial. Sugirió que el rey eligiera hombres prudentes para recoger la 5ª parte de la cosecha durante los 7 años de abundancia, almacenando grano en las ciudades, para que el pueblo no muriera cuando llegara la hambruna. El murmullo de la corte se transformó en admiración. Faraón veía ante sí no a un prisionero, sino a un instrumento divino. Las palabras del hebreo resonaban por el salón como un decreto del propio cielo, y el rey, impresionado, comenzó a comprender: aquel joven no solo interpretaba sueños, estaba revelando el plan de Dios para salvar naciones enteras. El silencio del trono fue interrumpido por la voz de Faraón, ahora llena de reverencia. La interpretación de José era más que razonamiento humano. Era la revelación de un Dios que ve el futuro y guía el destino de las naciones. Los consejeros se miraron entre sí, incapaces de cuestionar la claridad de la explicación y la sabiduría del plan propuesto. El rey, sin embargo, permanecía inquieto. La pregunta que lo consumía no era qué hacer, sino quién sería digno de tal responsabilidad. Ninguno de los sabios de su corte, ni los administradores de su imperio, parecía poseer el discernimiento y la firmeza de aquel joven hebreo. El copero principal, con el rostro sonrojado por la culpa, tomó la palabra y exaltó las virtudes del prisionero que un día había olvidado, describiendo su justicia, serenidad y sabiduría incluso entre los grilletes. Un murmullo de admiración se propagó por el salón. El Espíritu de Dios estaba claramente con José. Faraón se levantó de su trono y proclamó: ¿encontraremos un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41:38. Sus ojos se fijaron en José con la convicción de quien reconoce algo sagrado.
porque Dios te ha hecho saber todo esto. No hay hombre tan entendido y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu boca se gobernará todo mi pueblo. Solo en el trono seré mayor que tú. Génesis 41, 39, 40. Todo el palacio quedó en silencio ante el inesperado decreto. Guardias y oficiales se inclinaron mientras Faraón retiraba el anillo real de su propia mano y lo colocaba en el dedo de José. Vestiduras de lino fino cubrieron su cuerpo antes marcado por cadenas. Un collar de oro brilló en su cuello, y el segundo carro del rey lo llevó por las calles de Egipto, mientras el pueblo se postraba y clamaba: «¡Arrodillaos!». Génesis 41, 42, 43. Lo que fue cautivo se convirtió ahora en gobernador, señor sobre toda la tierra. Pero la gloria no lo corrompió. Así como resistió la tentación en las sombras de la prisión, José permaneció fiel bajo la luz del poder. Lo hizo señor de su casa y gobernador de toda su hacienda. Salmos 105, 21. Sabía que la misma mano que lo levantó podía también abatirlo. Por eso vivió en constante dependencia de Dios. Sus decisiones estaban guiadas por la justicia y temperadas con compasión. Los príncipes lo respetaban, los ancianos lo escuchaban, y hasta los sacerdotes de ídolos reconocían en él una sabiduría que no venía de los hombres. José no usaba el trono para exaltarse, sino para reflejar la gloria del Dios que lo sacó de la fosa y lo hizo gobernar Egipto. Así, entre las columnas doradas del palacio y el murmullo de los ríos del Nilo, la presencia del Señor resplandecía, no mediante milagros visibles, sino en la integridad silenciosa de un hombre que jamás olvidó que, incluso en el poder, seguía siendo siervo del Altísimo. La pregunta que resuena a través de los siglos es: ¿cómo un simple pastor hebreo se convirtió en el hombre más sabio y respetado de Egipto? La respuesta está en la disciplina invisible de sus primeros años. José no esperó grandeza para ser fiel. Desde la juventud, eligió el deber sobre la inclinación y la integridad sobre la comodidad. Mientras el mundo moldeaba príncipes por la fuerza, Dios moldeaba a José por la pureza, la sencillez y la confianza. No se dejaba mover por recompensas, sino por la certeza de que cada acto honesto era visto por el Creador. La comunión con Dios, a través de las cosas simples, el viento que soplaba sobre los campos, el brillo de las estrellas en noches solitarias, el murmullo del rebaño, elevaba su mente por encima de lo común y llenaba su espíritu de sabiduría. Esa conexión con lo eterno amplió su comprensión y fortaleció su carácter como ninguna escuela humana podría hacerlo. El temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Job 28, 28. Pero hay un secreto aún más profundo en la historia de José. La fuerza no nace en los palacios, sino en la obediencia a las pequeñas pruebas de la vida. Las circunstancias comunes, las que parecen insignificantes, son las que forjan el carácter. Cada elección, cada tentación vencida, cada deber cumplido cuando nadie observa, graba en el corazón la firmeza que sostiene al hombre en los grandes momentos. Muchos tropiezan porque desprecia estas pequeñas luchas, creyendo que la fidelidad solo importa en situaciones grandiosas. José, sin embargo, fue fiel cuando era siervo, fiel cuando prisionero y fiel cuando gobernador. Su mente aprendió a considerar el deber sobre el placer y lo correcto sobre la conveniencia. Así, cuando las puertas del poder se abrieron ante él, ya estaba preparado, no por casualidad, sino por constancia. El carácter de José es el tesoro que ninguna fortuna podría comprar. Un carácter recto vale más que el oro de Ofir. No se hereda, no se compra, y tampoco nace de talentos naturales. Se forma en el horno de la perseverancia y en la paciencia de los días comunes. Dios ofrece oportunidades, pero corresponde al hombre aprovecharlas con esfuerzo y fidelidad. Cada hora de prueba es una lección. Cada lágrima puede ser un peldaño. La excelencia moral es el resultado de un largo caminar de elecciones firmes y corazones rendidos. Y así como José, quien permanece fiel en las cosas pequeñas, será un instrumento en manos del Altísimo en las grandes. Porque el verdadero poder no proviene de la corona, sino del carácter moldeado por la presencia de Dios. Un carácter que, en cualquier posición, refleja la gloria del Creador. Y así,
Aquel joven vendido como esclavo se convirtió en el hombre más sabio y respetado de Egipto, no porque buscara grandeza, sino porque eligió ser fiel en cada pequeño paso. José probó que Dios nunca olvida a quienes confían en Él, incluso cuando todo parece silencio. El mismo Dios que lo sacó de la prisión es el Dios que todavía hoy transforma lágrimas en victoria, dolor en destino y desierto en promesa cumplida. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perder las próximas reflexiones. Comparte este video con alguien que necesite ser recordado de que Dios sigue escribiendo historias de esperanza. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te enseñe, como hizo con José, a permanecer fiel incluso cuando el camino parezca oscuro, porque es en la fidelidad donde Él revela su gloria. Hasta el próximo video.